comenzamos la transmisión de esta tarde. Mientras probamos un poco la conexión, esperamos que comiencen a sumarse los que nos van a acompañar esta tarde. Muy bien, vamos a saludar de nuevo a todos los incorporados. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, un gusto haber sido convocado por la Suprema Corte de Tucumán, el Superior Tribunal, al cual le agradezco muchísimo esta convocatoria. Es para mí un enorme gusto que hayan invitado a hablar de estos temas, de este tema puntualmente, que como ustedes verán y como sabrán, es un tema que me apasiona y sobre el cual venimos trabajando desde hace muchos años. Escribiendo, dando clases, dando conferencias, tratando en definitiva de divulgar esta cuestión del proceso eficaz y sobre todo de divulgarlo en un sentido práctico, es decir, que brinde herramientas para los que las necesiten a los fines de obtener un mejor proceso judicial. Para los que no saben, mi profesión es la de, además de abogado y de disertante y de autor, y eso trabajo como judicial en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Soy el secretario civil y comercial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Desde ese rol, que ocupo desde hace más de 10 años, he tenido la posibilidad de observar muy de cerca el desarrollo de los procesos judiciales de toda la provincia de Buenos Aires. Obviamente los conocemos cuando llegan a la instancia superior, a la instancia provincial, a la instancia casatoria. Y bueno, tengo un muy buen banco de pruebas para conocer los funcionamientos, las debilidades, la fortaleza del sistema también. Así que bueno, en base a eso como práctica y a lo que he estudiado, siempre por gusto propio y para poder transmitirlo a quien quiera escucharlo, es que creo que tengo un panorama bastante desarrollado de lo que implica un proceso eficaz en la práctica, en lo concreto. Pues bien, la charla de hoy se va a vincular con un título un tanto desafiante, cuál es el considerar al derecho eficaz como un derecho humano.
Y eso es muy importante, y después veremos por qué es especialmente importante en estas circunstancias tan complejas que nos tocan vivir. Obviamente no hay charla de estos días que no tenga algún punto de conexión con la pandemia que estamos atravesando. Bueno, también esta lo tendrá, así que de eso también hablaremos. Eso es para que puedan observar que la cuestión del proceso eficaz sirve para las épocas normales y también para las épocas difíciles como estas, que presentan importantes desafíos. Entonces, bueno, aquí las herramientas que puedan venir a ayudarnos son, por supuesto, más que bienvenidas. A ver, ¿qué es el proceso eficaz como derecho humano? Vamos a ver primero qué es el proceso eficaz. ¿Y qué significa esto de proceso eficaz? Porque parecería una redundancia. Históricamente el proceso judicial sirvió para dar eficacia a los derechos de fondo, claramente. Es decir, no puede haberse concebido nunca un derecho procesal que no sea eficaz, porque sería un contrasentido. Es decir, esta finalidad del proceso, la de ser eficaz, es una finalidad de todos los tiempos, de todos los autores, de todas las intenciones, de todos los gobiernos, de todos los tipos de estados. Ahora bien, lo que ha variado, lo que consideramos que ha cambiado profundamente, es el concepto de eficacia. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que el concepto de eficacia que hoy tenemos no es el mismo concepto de eficacia que teníamos no hace mucho tiempo. Y me refiero a no tanto tiempo, me refiero al tiempo, puntualmente en lo que hace a nuestro país, al tiempo en que se redactaron los códigos procesales, que en muchísimos casos todavía nos rigen. Hoy son muy pocas las provincias que han modificado su código con posterioridad al Código Civil y Comercial Unificado. Pero básicamente la legislación procesal bonaerense y la de la justicia nacional, civil y comercial, son productos de aquella época, de una época anterior a la que consideramos la actual, la de este nuevo concepto de eficacia para el proceso. A ver, ¿de qué concepto de eficacia venimos entonces? Un concepto de eficacia que se vinculaba directamente con el tipo de derechos a los que accedía, a los que asistía. Un derecho patrimonialista, un derecho privado patrimonialista, individualista, el derecho decimonónico, aquel que proviene del Código Civil francés y todos sus desarrollos posteriores. Hablamos de un derecho patrimonialista e individualista, en este sentido, en el sentido en el que el paso del tiempo, por dar un tema muy concreto que hace la eficacia del proceso, el paso del tiempo procesal, concretamente la duración de los juicios, no era tanto problema. No era tanto problema porque la visión patrimonialista permitía perfectamente en todos los casos que ese paso del tiempo se pudiera reparar, en cierto modo, compensar con el curso de los intereses. Incluso en algunas épocas con mecanismos de actualización monetaria de los montos reclamados. A ver, hagamos este pequeño ejercicio. Si ustedes se fijan en los códigos, el paradigma es el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que todavía rige, y del cual el de Buenos Aires es una copia en su gran cantidad, de la mayor cantidad de sus normas, y muchos códigos provinciales siguen este mismo patrón. Si observamos aquí, ¿qué tenemos como sistemas de ejecución de sentencias? Cuando analizamos las formas en que se ejecutan las sentencias, y si bien sabemos que las sentencias pueden tener tres grandes tipos de contenidos, que es condenar, las sentencias de condena, las sentencias determinativas y también las sentencias de conocimiento. Dentro de las sentencias de condena específicamente, también sabemos que podemos encontrar condenas a dar sumas de dinero, a dar cosas, a hacer o no hacer. Pues bien, si bien hay cuatro formas de conductas que pueden ser obligadas judicialmente mediante una sentencia de condena, si ustedes observan los trámites que se prevé para la ejecución forzada de cualquiera de estos cuatro formatos, en todos ellos encontramos que si la cuestión no es cumplida voluntariamente, aún en el marco de la ejecución forzada, en todos los casos podemos llegar a una fórmula que permite establecer una suma de dinero a entregar al acreedor luego de una determinación más o menos sencilla
en algunos casos incluso previéndose o mecanismos periciales o incluso juicios de conocimiento abreviado, para determinar el quantum que representa, el quantum monetario que representa el incumplimiento de conductas que ya dijimos que podían ser de hacer, no hacer o de dar cosas. ¿Por qué esto es así? Porque viene conectado con la finalidad patrimonialista del proceso que se tenía en mente, que es que en todos los casos el acreedor pidiera lo que pidiese, la posibilidad de obtener un embargo sobre bienes del demandado y luego, mediante ejecución forzada, cobrarse la indemnización correspondiente, ya sea originariamente solicitada o bien por transformación del objeto pedido en la pretensión que no fuera cumplido debidamente. Fíjense ustedes entonces cómo podríamos decir que en cuestión de ejecución de sentencias, se pida lo que se pida, todo tiene posibilidad de ser transformado en sumas de dinero. Y les propongo otro ejercicio, ver la cuestión vinculada con las medidas cautelares. Si ustedes analizan estos ordenamientos procesales tradicionales, podrán ver que la medida cautelar por antonomasia, la paradigmática, la más desarrollada, la más legislada, la más regulada, es el embargo preventivo. Es decir, aquel que nos permite conservar la solvencia del demandado. ¿Por qué? Para que en algún momento pueda ser obtenida alguna ejecución forzada por vía de la ejecución de sentencia que mencionamos antes. Fíjense ustedes entonces que en la medida en que tuviéramos garantizada la solvencia del demandado, poco podía importarnos el resto de las cuestiones, las chicanas procesales, las dilaciones, las demoras, todo era cuestión de una buena liquidación, un buen embargo, un buen remate y un buen cobro de sumas de dinero. Bueno, esta visión patrimonialista e individualista del derecho privado, por supuesto que entró en crisis a poco de andar. De hecho, ya hace muchos años existieron formatos que observaban que la satisfacción de lo pedido por las partes no se limitaba a obtener dinero, sino que en muchos casos era necesario preservar, proteger o establecer otro tipo de protecciones o de prestaciones judiciales que eran más adecuadas a lo que se estaba pidiendo. Y así entonces empezamos a ver que en sus orígenes podemos observar que, por ejemplo, los mecanismos de apelación tenían un diferente formato si lo que estaba en juego eran cuestiones que no podían ser suspendidas mediante el trámite de la revisión en las cámaras. Y así aparecen los efectos suspensivos y no suspensivos de las apelaciones. Los casos de efectos no suspensivos eran aquellos casos donde la suspensión de trámite provocaba un gravísimo y claro perjuicio al que reclamaba el actor. Y así encontramos que, entre otros, encontramos este tipo de efectos en las medidas cautelares, encontramos en los alimentos, encontramos en el beneficio de litigar sin gastos. Todas situaciones que protegen, en el caso de los alimentos, la prestación básica para la supervivencia humana; en el caso de las medidas cautelares, la protección transitoria frente a situaciones de grave peligro en la demora; en el caso del beneficio de litigar sin gastos, justamente se preserva la franquicia brindada para aquellos que carecen de recursos para tramitar un proceso judicial determinado. En todos estos casos se veía que la satisfacción del derecho estaba dada no por un costado patrimonial estricto sensu, como veníamos observando, sino por estos otros tipos de hechos, circunstancias que había que proteger in natura, es decir, no por su reemplazo patrimonial. Fíjense ustedes también que no son demasiado antiguas las medidas cautelares de protección de personas. Las medidas cautelares anteriores eran genéricas y básicamente en su gran mayoría, diríamos todas, estaban pensadas para lo patrimonial. Solamente algunas de ellas pudieron ser utilizadas, entiendo yo, un poco traicionando su finalidad originaria, pero adaptando las necesidades coyunturales, en los casos de la prohibición de innovar o en la medida innovativa. En esos casos encontrábamos una medida cautelar flexible que permitía trabajar con conductas que permitían, en ese caso, conseguir prestaciones que no se vinculaban con fajos de dinero, sino con conductas que protegieran bienes jurídicos en especie. En esa misma línea se enmarcan las medidas cautelares de protección de personas, donde se establecían
Todo, por supuesto, mucho antes de los desarrollos del derecho vinculado a los principios de la violencia familiar, a todo el desarrollo de la violencia familiar dentro del derecho de familia, vino en cierto modo a reemplazar y a dejar hasta en cierto modo sin demasiada utilidad las medidas cautelares de protección de personas, porque hoy podríamos englobar la casi totalidad de ellas en cuestiones que tramitan por el andarivel de la violencia familiar. Pero bueno, previo a estos desarrollos de la violencia familiar encontramos estas medidas cautelares de protección de personas que buscaban y obtenían resguardar la integridad física de una persona, de un menor, de personas mayores de edad, con problemas de salud mental, que podían ser sacados de un contexto violento, que podían ser llevados a un contexto tranquilo y excluido el violento, que iba acompañado de cuestiones materiales como son pensiones o los elementos que permitan la supervivencia mínima de estas personas que fueron desplazadas de su lugar. Vemos entonces que lo importante, lo principal, no es lo patrimonial, sino que son otros tipos de valores que se ponen en juego, otro tipo de intereses que deben ser restablecidos. Entonces podemos entender que hoy la eficacia del proceso no está simplemente en garantizar solvencia económica, está en atender en tiempo adecuado las particularidades de cada una de las pretensiones. ¿Y de dónde sacamos estas dos grandes pautas de lo que hoy podemos considerar como eficacia procesal con rango de derecho humano? Lo sacamos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben muy bien que todo el desarrollo de los derechos humanos en nuestro bloque americano ha tenido la evolución propia de todo el desarrollo de derechos humanos en el mundo, es decir, se han ido pasando de generaciones hacia otras generaciones de derechos más nuevas, más desarrolladas, más evolucionadas, y así también ocurrió en nuestra región, en nuestro área americana. Y encontramos que en un primer momento los derechos humanos que estaban con mayor desarrollo en su recepción mediante tratados y sobre todo mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eran aquellos vinculados con los derechos humanos relativos a la vida, a la libertad, a la integridad personal, concretamente lo que tenía que ver con cuestiones penales derivadas de matanzas, de genocidios, de persecuciones, de torturas, en muchos casos provenientes del propio Estado. De aquella primera etapa de nuestro desarrollo de los derechos humanos en América, encontramos la primera gran actividad de la Corte Interamericana, que como todos ustedes saben, está creada por el Pacto de San José de Costa Rica, que fue incorporado, tratado Convención Americana de Derechos Humanos, a la que hemos suscrito los argentinos muchos años antes de la Convención del año 1994, de la Convención Constituyente de 1994, donde se procede a incorporar este Pacto de Derechos Humanos, junto con otros, con muchos otros, al cuerpo normativo, supralegal, constitucional argentino. Pues bien, este Pacto de San José de Costa Rica, que ya estaba desde antes del 94 incorporado a nuestro sistema jurídico nacional interno, contempla no solamente una enumeración de derechos humanos, sino también contempla algo muy importante, y es el único caso que lo contempla, que es la existencia de un tribunal de justicia que nos brinda algo muy útil para los abogados, que es jurisprudencia. Porque, a ver, la parte dogmática del Pacto de San José de Costa Rica, la cantidad de normas o de derechos que establece, no difieren demasiado, o no es tan diferente respecto de otros pactos de derechos humanos que también nos rigen. Lo que es trascendental y definitorio y especialmente importante para los procesalistas es el Pacto de San José de Costa Rica, porque establece este manual de instrucciones del pacto, que es la Corte y la jurisprudencia que emite al resolver casos donde los estados son normalmente los demandados. Entonces, cuando hablamos de eficacia procesal,
vemos y analizamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vamos a ver que en los primeros años de su desarrollo nos encontramos con mayoritariamente jurisprudencia vinculada a estos temas penales, a estas garantías penales, porque eran, como les decíamos, los temas más trascendentes, más acuciantes, los que estaban en boga en aquella primera época. Pero con el paso del tiempo y el trabajo permanente de la Corte Interamericana y el trabajo permanente de los abogados, de los ciudadanos de diferentes países que llevaban los casos primero a la comisión y después podían llegar a la Corte, el elenco de los derechos humanos que empezaban a estar dinamizados dentro de las sentencias que emitía la Corte, dejaron de limitarse hasta ser, hoy por suerte, los menos utilizados, los derechos estos vinculados a la primera etapa, la etapa de las torturas, de las vejaciones, de las matanzas, cuando hablamos de aquellos en los que pensamos cuando hablamos de graves violaciones a los derechos humanos, hablamos de este tipo de torturas, desapariciones. Por suerte, estos dejaron de ser la vedette o el tema que traía la mayor cantidad de atención de las sentencias de la Corte para dar paso a otros derechos humanos que, comparados con estos, parecerían de una cierta menor entidad. Sin embargo, también son muy importantes. Por supuesto que también son muy importantes. Y así empezamos a observar que la Corte se mete en cuestiones de religión, de discriminación, de libertad de prensa, de propiedad. Y también se empieza a meter la Corte Interamericana en cuestiones netamente procesales. Ahí convengamos que no cuenta con demasiada base normativa en cuanto a una disgregación muy fina y muy delicada de los derechos y subderechos que deben incluirse dentro del debido proceso no penal. Sí, para el derecho procesal penal. Ustedes recuerdan que el texto del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica establece un numeroso elenco de circunstancias que hacen al debido proceso penal. Pues bien, ¿qué pasa con los que no somos procesalistas penales y que necesitamos también que se nos reconozca nuestro derecho humano a un proceso eficaz? Bueno, tenemos que ir a la pesca de aquellos precedentes que se dedican específicamente a temas no penales, a casos no penales, y que aún así aplican pautas de debido funcionamiento de un proceso. Es decir, cuál debería ser el debido funcionamiento, el adecuado funcionamiento, el eficaz funcionamiento de un aparato de justicia en los fueros que no son el penal, para abastecer las garantías de derechos humanos que en el 8 y en el 25 se encuentran allí ubicadas. Ya dijimos, estos dos artículos están pensados, especialmente el 8, en el derecho penal. Sin embargo, hay algunas cuestiones, las suficientes, para que podamos nosotros construir esta doctrina del derecho humano al proceso eficaz no penal, faltaría poner entre paréntesis. Y por supuesto que el desarrollo de esta doctrina lo tenemos de la mano de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y si bien ha emitido varios fallos sobre estos temas no penales, vinculados a aspectos procesales que ponen en juego la responsabilidad internacional de los Estados en diferentes países, yo siempre rescato principalmente una tríada de casos, para mí fundamentales, de los cuales hay uno que destaco como esencial para los procesalistas que no somos penalistas ni especialistas directos del derecho de familia, que es el caso Furlan y familiares. Y hablo de estos tres casos porque son tres casos contra la Argentina. Es decir, las doctrinas que vamos a ver en estos tres casos, que podemos observar en estos tres casos, no son exclusivas de estos tres casos. Ya fueron dichas en otros casos anteriores. ¿Qué tienen de importante estos tres casos que vamos a mencionar? Que son la base constitucional y convencional del derecho procesal eficaz como derecho humano. ¿Cuáles son las características, las particularidades y la importancia? Que fueron estos casos dictados en base a hechos que tramitaron con códigos procesales argentinos, que no varían demasiado entre sí, no varían demasiado los que todos conocemos, y
sobre todo lo que no varía demasiado es la práctica procesal que en todos estos casos ha subyacido. O sea, son muy interesantes los casos que podemos encontrar contra Colombia, contra El Salvador, contra Brasil. Sin embargo, los hechos que se pudieron haber ventilado en esos expedientes, en esos casos, sí pueden diferir bastante en cuanto a lo social, en cuanto a la costumbre, respecto de nuestras costumbres. Aquí tenemos 3 casos, hasta ahora creo que los únicos en materia no penal, donde la Argentina ha sido condenado. No sé si en este último tiempo han salido nuevos, pero bueno, que en orden son el caso Memoli, en orden decreciente. Vamos a ver primero el más viejo, el más antiguo, es el caso Fornerón. El caso Fornerón es el más antiguo de estos 3, que vendría a ser la Biblia del proceso eficaz para el proceso de familia. El del medio, que es el caso Furlan, que es el que yo considero el más importante de todos porque es el más abarcativo, que abarca cuestiones que podrían ser del derecho de familia, pero las excede y cae también en la regulación o cae bajo su alcance los procesos de daños y perjuicios, como era el caso que dio motivo a la sentencia de Furlan, que era un juicio de daños y perjuicios. Y por último el caso Memoli, que es un caso de la provincia de Buenos Aires. Memoli y Memoli eran padre e hijo contra Argentina. El caso Furlan y familiares contra Argentina es un caso que ocurrió en la justicia civil de la capital, y el caso Fornerón, como ustedes saben, es de la justicia de la provincia de Entre Ríos. Pues bien, en los 3 casos tenemos la aplicación de códigos procesales que no difieren demasiado en su esencia, con lo cual podemos también realizar en este estudio un confronte y un análisis acerca de cómo funciona el ordenamiento procesal argentino frente a las pautas que establece y que exige la Corte Interamericana. Pues bien, ahora focalicémonos en Furlan y familiares. Lo encuentran fácilmente en Google. Yo tengo aquí la página abierta, la página de la Corte Interamericana, y pueden encontrar fácilmente todo su texto y todos sus datos. Furlan y familiares versus Argentina. ¿Por qué es importante este caso? Ya hemos dado varias pistas de por qué es importante. Porque es importante en cuanto a que el tema no es penal, con lo cual acá vemos cómo la Corte Interamericana va a componer el derecho humano al proceso eficaz para finalmente analizar si la Argentina en este expediente, en este trámite, ha violado o no los alcances de este derecho humano. Es importante porque es una cuestión de daños y perjuicios, es decir, un juicio absolutamente frecuente, habitual, y con reglas que pueden ser perfectamente trasladadas a otros tipos de procesos vinculados directamente con el derecho privado en ciertas circunstancias, que también están aquí muy bien establecidas. Y como les decía a ustedes también, nos encontramos frente al análisis que hace la Corte Interamericana de un caso, de un juicio, de hechos y de hechos judiciales, porque acá lo que se pone en tela de juicio es un proceso judicial a la Argentina, donde podemos encontrar en la descripción de los hechos y de toda la saga procesal que hace la Corte Interamericana cuando resuelve el caso, de cómo ocurrieron los pasos procesales que dan lugar a esta sentencia condenatoria, podemos reconocer nuestras prácticas. Yo las reconozco absolutamente. Es decir, encontramos en los comportamientos que fueron considerados como equivocados o retardatarios o inadecuados por parte de la Corte Interamericana, de los trámites procesales que tuvieron lugar en el expediente argentino de Furlan contra el Estado Nacional, encontramos prácticas que yo las visualizo permanentemente. Como les decía, tengo mucha experiencia en lectura de expedientes tramitados en todos los tribunales del Fuero Civil, Comercial y de Familia de la provincia de Buenos Aires, y estas prácticas están también en estos expedientes que tramitamos habitualmente. Y podría llegar hasta a decir que todos ustedes, si han tenido contacto con procesos judiciales en cualquier lugar del país que se encuentren, pueden haber encontrado alguno de estos tipos de comportamientos judiciales en los trámites en los que les ha tocado intervenir o participar.
Pues bien, Furlan nos enseña mucho a todos, nos enseña a los que integramos el Poder Judicial, qué es lo que tenemos que hacer para no violar el derecho humano al proceso eficaz. Y no solo eso, no violar el derecho humano al proceso eficaz, no por el simple hecho de no violar una norma genérica, sino por no caer en conductas concretas como son las que surgen de este caso, del cual podemos extraer un concepto que es gravísimo, que es vergonzante para los que integramos el Poder Judicial, que es que la Corte Interamericana haya considerado que ciertos procesos judiciales argentinos son fuente de daño. De hecho, el caso judicial por el que tramitó el expediente del chico Furlan contra el Estado Nacional, daños y perjuicios en la capital, los tribunales civiles de la capital, fue considerado una fuente de daño que debió ser indemnizada por el Estado argentino. Piensen ustedes este concepto. El proceso judicial como ámbito al cual se acude para resolver problemas, para defender derechos, para recomponer daños causados por otros, ese proceso en sí mismo es fuente de daño, cuando tramita de cierto modo, como es el que tramitó en el caso Furlan. Es un concepto gravísimo. Otro concepto gravísimo es que por la forma en que se dieron los hechos judiciales, que fueron llevados a análisis a la comisión y luego a la Corte, la víctima de ese daño no fue solamente el actor, sino que también fueron comprobados daños derivados del proceso judicial en cabeza de los familiares. Fíjense ustedes, no solamente el actor fue víctima del primer daño al que dio lugar al proceso judicial argentino, y no solamente fue víctima del segundo daño que estableció la Corte Interamericana, que es el que le causó el proceso judicial, sino que también los familiares de la víctima directa fueron considerados víctimas del proceso judicial. Como integrante de un poder judicial argentino, a mí esto me da mucha impotencia, mucha bronca, mucha vergüenza. Mucha vergüenza que se predique lo que se predica de estas sentencias, de estos trámites judiciales, en una sentencia de la Corte Interamericana. Me da mucha vergüenza. Es algo que debería avergonzarnos y ponernos a reflexionar a todos los que estamos de este lado de la justicia. Permanentemente tenemos que analizar qué estamos haciendo y si estamos cumpliendo medianamente lo que se está pidiendo por parte de la Corte Interamericana en este fallo, por el cual el Estado argentino debió indemnizar a estas personas. Entonces, bueno, enseña no solamente a los judiciales, sino que también enseña a los abogados, porque las pautas del derecho procesal eficaz son pautas para que los abogados las conozcan, las utilicen y en base a ellas peticionen ante la justicia cuestiones vinculadas con estos formatos de resolución que encuentran como base estas pautas de la Convención y sobre todo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Ustedes saben muy bien que por la jurisprudencia de nuestra Corte Nacional, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, la aplicación del derecho de los pactos y también de la jurisprudencia que se construyen alrededor de esas normas de los pactos son de aplicación obligatoria por todos los jueces argentinos. Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece como jurisprudencia de utilización obligatoria o obligatorio también el control de convencionalidad de las normas y también de los hechos que se someten a revisión en los tribunales de alzada, teniendo en cuenta estas pautas, tanto de la Convención como de los fallos que surgen en su consecuencia. ¿Por qué reforzamos esto? Porque la doctrina del caso Furlan es directamente operativa y obligatoria por jurisprudencia de nuestra Corte Nacional en todo el país y por parte de todos los jueces. ¿Y cómo pueden utilizar los jueces estas medidas y cómo pueden los abogados pedir que se apliquen estas medidas? Primero, conociéndolas.
básicamente. Hay que conocer la doctrina del caso Furlan, hay que conocer los alcances que ha tenido y hay que ver también puntualmente en qué contexto se aplicó este concepto de proceso eficaz como derecho humano. ¿Es cualquier contexto? No, no es cualquier contexto. El caso Furlan no es un caso, digamos, común, estándar o frecuente. En el caso Furlan estuvieron presentes 3 situaciones de vulnerabilidad que la Corte describe y rescata muy bien, muy bien. Lo cual nos da un primer indicio. Estas doctrinas de eficacia procesal no son para cualquier caso, para cualquier juicio de derecho privado, sino que podemos sacar una primera conclusión, que estas pautas del proceso eficaz como derecho humano se aplican en los casos donde existen situaciones puntuales de vulnerabilidad, donde la respuesta judicial debe adaptarse a esas situaciones de vulnerabilidad para que la respuesta sea adecuada. Que es lo que justamente se explica en este fallo, que fue lo que no ocurrió durante la tramitación de la causa en la instancia argentina. ¿Qué situaciones de vulnerabilidad se dan acá? Se dan la situación de vulnerabilidad de escasez de recursos. La familia del actor, el actor y su familia, eran personas de muy bajos recursos, lo cual eso condiciona claramente su acceso a la justicia y las posibilidades de acceso a la justicia y de obtener peticiones insistentes o de requerir soluciones o poder reemplazar con patrimonio propio prestaciones médicas que llegaron muy tarde y llegaron recién después de mucho batallar, de mucho tiempo y después de muchos reclamos. Carencia de recursos. Primer colectivo vulnerable al cual pertenecía el actor. Un segundo colectivo vulnerable es el de los menores de edad. Acá se van a encontrar violados claramente los derechos protegidos de los menores de edad, incluso por la convención específica, los derechos del niño, porque cuando el chico Furlan se lesiona era menor de edad. Luego durante el trámite del proceso se vuelve mayor de edad, pero gran parte, el hecho y gran parte del trámite ocurre durante la minoría de edad. Y un tercer colectivo vulnerable es el de la salud mental, porque a raíz del accidente que sufre el chico Furlan y luego se va a demostrar que también por culpa de la demorada atención específica de la justicia al caso de salud que evidenciaba el actor, es que quedó discapacitado mentalmente. Con lo cual hubo prueba pericial en el trámite ante la Corte Interamericana, donde se dejó establecido que si a este chico se le hubiese dado inmediatamente, mediante una prestación cautelar, asistencia médica, de rehabilitación y psiquiátrica y psicológica oportuna, las secuelas hubiesen sido mucho menores de las que hoy padece el chico Furlan, Sebastián Furlan. Fíjense ustedes entonces, la combinación de 3 colectivos vulnerables. Entiendo yo que con la existencia de uno solo esto ya podría funcionar. Incluso también debería poder funcionar con la existencia de otros colectivos vulnerables que no sean puntualmente estos, que hay muchos protegidos por convenciones internacionales, y si no por normativas o legislaciones internas, que podrían ponerse en juego en procesos a los fines de disparar la aplicación de las reglas del derecho procesal eficaz como derecho humano. Entonces, aquellas 2 patas de la eficacia procesal que mencionábamos al inicio, las encontramos acá plasmadas. En el resumen muy apretadísimo que podríamos hacer de las conclusiones de esta sentencia, de la sentencia del caso Furlan. Podríamos concluir entonces que es proceso eficaz aquel que frente a determinadas situaciones de vulnerabilidad brinda respuestas acordes a un tiempo razonable y acordes a la naturaleza de lo que se está reclamando. A la naturaleza de lo que se está reclamando.
El caso concreto de el incumplimiento de eso es justamente el caso Furlan. En el caso Furlan se trató de un accidente donde un chico de unos 10-12 años, se ingresa a un campo abandonado de entrenamiento del Estado Nacional, de la Armada. Un chico, como les decía, un chico de una familia muy pobre, entra a jugar ahí y en el marco de esas actividades que jugaba en ese campo de entrenamiento abandonado, se le cae un palo en la cabeza y sufre un traumatismo de cráneo que lo deja inconsciente y luego lo dejará con secuelas neurológicas de por vida. Frente a eso, el padre inicia en su representación juicio contra el Estado Nacional, que era el dueño del predio donde estaba este campo de deportes abandonado. Un juicio de daños y perjuicios contra el Estado, clásico, común. Pues bien, ustedes pues, cuando tengan tiempo podrán ver los detalles, pero bueno, se tarda muchísimo en determinar el verdadero titular dominial para poder trabar la litis con el demandado correcto. Se tarda muchísimo en dar vista al asesor de incapaces. De hecho, cuando se le da vista ya es mayor de edad y el asesor de incapaces se desentiende de la intervención porque ya perdió virtualidad. Tarda muchísimo la prueba pericial, tarda muchísimo el dictado de la sentencia de primera instancia. Una vez que se dicta la sentencia de primera instancia, la revisión en cámara es bastante rápida, pero recién ahí queda firme una sentencia a la cual agarra la consolidación de deuda pública, con lo cual no le pueden pagar con dinero en efectivo la indemnización que ya venía siendo demorada, sino que se le pagan con bonos, que son mal vendidos. Entonces termina percibiendo un 30%, la familia Furlan y su familia termina percibiendo un 30%, se calcula, de lo que le correspondía por sentencia y después de haber transitado más de 14 o 15 años de juicio. Ya para esa altura el tratamiento médico fue el que pudo tener a raíz de la demora en la entrega de prestaciones, ya sea en especie mediante alguna medida cautelar o bien como un adelanto de algún tipo de jurisdicción, como sería alguna pensión provisoria. Nada de eso existió y por eso es que se llega a esa situación de vulneración de derechos humanos procesales como correlato de la violación de todos estos otros derechos de base: derecho a la niñez, derecho a la salud mental, derecho a la propiedad, derecho a otro tipo de garantías jurisdiccionales. Todo eso llevado como un terrible cóctel explosivo a la Corte Interamericana y por suerte se logra una sentencia donde se establece con claridad cómo debió haber sido tramitado un proceso de daños y perjuicios de derecho privado en estas situaciones de concreta vulnerabilidad. A partir de ahí, entonces, consideramos que las pautas del proceso eficaz que establece la Corte Interamericana como jurisprudencia erigida en torno a la aplicación de los artículos 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica son pautas de obligatoria aplicación en todos los tiempos, en todos los momentos cuando existe una situación de vulnerabilidad. Y fíjense ustedes cómo eso tiene un especial, cómo resuena de una especial manera en estos tiempos de pandemia, donde podemos decir que el aislamiento, la imposibilidad de trasladarnos, de movernos, incluso de ir a tribunales, de ir a visitar a nuestro abogado para pedirle ayuda o nuestro abogado venir a entrevistarnos en nuestra casa, estas imposibilidades básicas de movernos, incluso los judiciales, de ir a nuestras oficinas a hacer nuestro trabajo, ha requerido que se adopten medidas procesales que son, claramente ilegales. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, por regulación de la Suprema Corte de Justicia, se han adoptado medidas que van en contra de lo que establece la letra del Código Procesal Civil y Comercial. Por dar un caso muy doméstico y vinculado con el trabajo que hacemos en la Suprema Corte. El Código establece que la Suprema Corte decidirá los casos en un acuerdo, en una reunión llamada acuerdo, que se celebrará un día por semana o cuando establezca la Corte, y en esa reunión habrá una deliberación y de allí se suscribirán 2 ejemplares de los fallos ante la presencia del secretario, y el secretario tiene la obligación de guardar uno en un protocolo y el otro coserlo al expediente. Pues bien, eso por una resolución de corte en el marco de la emergencia
ha sido dejado de lado. Hoy los jueces de la Suprema Corte de Justicia no resuelven en una reunión como la que establece el Código, sino que resuelven en reuniones que pueden ser virtuales, es decir, convocadas por el presidente mediante mecanismos de reunión virtual, como este que estamos teniendo en este momento nosotros, y ahí discutir, y también pueden emitir sus votos sin ese tipo de acuerdos, y mediante firma digital pueden firmar desde sus domicilios, no tienen que venir a la Corte a celebrar el acuerdo, como lo dice el Código, y lo pueden hacer desde sus domicilios en horas hábiles o inhábiles, y después el secretario terminará dándole fecha a la sentencia que tiene mayorías con la firma, es decir, el actuario establece esto, la reglamentación de la Suprema Corte de Buenos Aires, con su fecha le da fecha al acto, y por eso es que la fecha que yo debo darle a las sentencias civiles de la Corte de Buenos Aires tienen que ser hechas aún digitalmente, pero en día hábil y en La Plata, porque en realidad ahí es donde se va a considerar perfeccionado el acto, en el lugar y en el momento en el que el secretario pone su firma digital luego de las firmas de los jueces que arribaron a una mayoría en determinado tema. Fíjense ustedes entonces que acá se viola el formato del acuerdo presencial, el formato del acuerdo presencial en La Plata, se viola el acuerdo, la cuestión vinculada con el doble ejemplar, con el archivo en papel, los libros de registros que establece el Código Procesal. Acá no juegan porque el registro se hace digitalmente dentro del sistema de gestión donde está el expediente digital. Pues bien, estas normas que a primera vista parecerían inconstitucionales porque las establece la actividad reglamentaria de un tribunal superior, en este caso una provincia, y no para complementar o facilitar las normas procesales que están en el Código y hacer más sencilla, más simple su aplicación, sino claramente reemplazándolas. O sea, el Código Procesal Civil y Comercial hoy no está derogado en estos puntos, y sin embargo la Suprema Corte de Buenos Aires ha establecido mediante acordadas una reglamentación, un derecho procesal de la emergencia. ¿Para qué? Para que pueda llevarse adelante la prestación del servicio de justicia en estos particulares momentos de pandemia. Fíjense ustedes, la pandemia nos ha transformado a todos los participantes, los partícipes del sistema de administración de justicia, los litigantes, los abogados y los judiciales, los órganos, en un colectivo en situación de vulnerabilidad. Hoy la vulnerabilidad transitoria y hasta que la pandemia pase está dada por esta imposibilidad de acceder físicamente a los lugares a los que debemos acceder para prestar el servicio de justicia y para obtener el servicio de justicia. Entonces, fíjense ustedes hoy que todo litigante, al menos en la provincia de Buenos Aires, está afectado por esta pandemia en cuanto a las medidas de reclusión domiciliaria obligatoria. Toda esta comunidad que requiere de prestaciones judiciales a través de trámites urgentes e importantes, está impedida de obtenerlos por estas medidas, por esta crisis sanitaria general y nacional. Entonces, ha convertido a todo este colectivo de ciudadanos en un grupo vulnerable. Coyunturalmente, temporalmente, circunstancialmente, pero en este momento la vulnerabilidad de este grupo de los litigantes bonaerenses es clave, es clara y requiere de normas que permitan la eficacia del proceso urgente. Por eso es que la validez de estas normas reglamentarias de los superiores tribunales que están en contra de lo que dice la ley positiva son válidas hoy con este fundamento de validez constitucional y convencional del derecho procesal eficaz, entendido como derecho humano. Esto ha sido todo por esta tarde y quisiera estos últimos minutos, hasta que tengamos que despedirnos o se corte abruptamente la transmisión, saber si quieren una respuesta, quieren hacer una consulta. La idea es dedicar estos últimos tiempos a responder las inquietudes que puedan tener o las reflexiones que quieran que compartamos. Aquí es donde me acerco al teléfono para poder leer la letra chica.
Mientras tanto, el ratito que nos queda, y hasta que aparezca alguna consulta, tiene varias utilidades todo esto. Ahora tengo una pregunta. Aquí dice, ¿por qué el derecho procesal eficaz es válido para situaciones de vulnerabilidad? Muy buena pregunta, porque el derecho procesal eficaz establece pautas que no siempre siguen lo ortodoxo del derecho procesal que conocemos. Si no existen situaciones de vulnerabilidad, no existe justificación para que se apliquen las conductas concretas que hacen al derecho procesal eficaz y que, como ustedes podrán ver en Furlan y Familiares, se vinculan básicamente con actividad oficiosa del juez, concretamente una de las cosas que se le imputa al juez de primera instancia, en el caso Furlan, la Corte Interamericana, le imputa no haber adoptado medidas protectorias de oficio, de manera inmediata, oportuna, cuando tenía frente a sí una situación de grave vulnerabilidad, como es la situación de salud en general y salud mental del chico Furlan frente al accidente. No haber acelerado los plazos procesales, porque estaba viendo que en este caso concreto el paso del tiempo hacía estragos diferentes. A lo que voy. En otras circunstancias, si hablamos de un cumplimiento de contratos, si hablamos de una cuestión vinculada con un juicio de reivindicación, donde no hay personas, digamos, de edad avanzada, o situaciones donde estas vulnerabilidades no aparecen expresas, el derecho procesal eficaz, con estos alcances, que son muy fuertes, los dejo a ustedes después profundizando en el fallo para que vean a qué se refiere. Y bueno, si alguna vez también tienen ganas de leer alguna de las cosas que he publicado, he trabajado bastante sobre estas ideas. El derecho procesal eficaz es un derecho procesal para igualar situaciones desigualadas, desparejas. Entonces, en esa compensación se dota de mayores poderes al juez y se quiebra en gran medida, el principio dispositivo, el principio de igualdad de partes. Hay principios, digamos, garantías procesales básicas que se dejan de lado en pos de satisfacer las necesidades de los grupos vulnerables en estas circunstancias. Pero, por otro lado, fíjense que podemos encontrar grupos vulnerables por doquier. Todos nosotros, estamos incluidos en algún tipo de grupo vulnerable para este concepto. Porque, por ejemplo, todos nosotros somos consumidores, y los consumidores también estamos dentro de un grupo que a estos fines requieren una protección procesal especial. Estamos incluidos dentro de un medio ambiente al cual debemos respetar y el cual debe ser respetado en nuestro beneficio, con lo cual también como habitantes del planeta y como integrantes de los ecosistemas, también tenemos derecho a un ambiente sano y como tal somos un grupo que requerimos de una protección especial en estos derechos. Ni hablar si además somos adultos mayores, o personas con salud mental afectada, o menores de edad, o, como ya decíamos hoy, carentes de recursos, pero también podemos hablar de pueblos originarios, también podemos hablar de minorías, también podemos hablar de refugiados, de migrantes, Encontramos categorías vulnerables por doquier y a la cual todos, absolutamente todos, podemos estar incluidos en algunos de esos contextos y requerir de un proceso judicial que tenga en cuenta estas posibilidades de protección especial. Cuando hablamos, podemos también asociarlo con un clásico concepto que es el orden público. Cuando encontramos orden público en estas materias, podemos encontrar aplicables las pautas del derecho procesal eficaz. Para los otros casos, donde tendría que buscar no se me ocurre otro caso más que un cumplimiento de contrato entre empresas que no encuentra que ninguno de ellos está en una situación de desventaja respecto de la otra. En ese caso, tendríamos un típico caso donde las pautas del derecho procesal eficaz no serían directamente operativas. Aquí no hay justificación alguna para torcer o modificar en pos de la defensa de estos derechos superiores la igualdad del proceso, la bilateralización previa y todo este tipo de conductas. Por eso, el derecho procesal eficaz, convengamos, no es para todos los procesos de derecho privado, pero es para una gran mayoría. Y la calificación es absolutamente subjetiva, es decir, a través de categorías de sujetos
que se encuentran en estas situaciones, esto es lo que lleva a que el proceso requiera de este tipo de prácticas para no caer en la violación al derecho humano, el proceso eficaz como nos enseña la Corte Interamericana. Sí, acá tengo opiniones no demasiado conformes con este criterio, que dicen que el derecho humano, proceso eficaz, deberían estar incluidas todas las personas, cualquier justiciable. Sí. Lo que pasa es que la clave está en el plazo razonable, que eso sí podría aplicarse a todo tipo de pretensiones, absolutamente, sí, eso es cierto. Pero la segunda característica, eso va a modalizar la esencia de la protección, que es la adecuación a la naturaleza de lo que se está reclamando. Y volvemos al origen. Si yo lo único que reclamo es dinero, es la indemnización o la compensación por la frustración de un contrato, sigo con el ejemplo de los contratos, no hay nada que arreglar, porque solo pido dinero y a todo evento, si se demora este proceso, que no debería demorarse, pero si se demorase, tengo intereses, tengo tasas, puedo utilizar valores actuales. Si solamente lo que pido es dinero, si la indemnización es solamente un monto de dinero y es el único objeto de mi reclamo, estas pautas no requieren mucha más modificación ni mucha más adaptación que las que ya están en los códigos. Mientras que si lo que yo busco es otra cosa, es obtener el desalojo rápido porque soy una persona de edad avanzada y me están desalojando de otra propiedad y tengo que venir a ocupar la que estaba alquilando, entonces en ese caso los tiempos no son los mismos que el desalojo que hace un inversionista que tiene muchas propiedades para alquilar y que no va a vivir en ella. Por ejemplo, por dar un ejemplo, si lo que yo estoy pidiendo es una indemnización para reparar un daño físico, como el caso de Furlan, no me da lo mismo que me la den dentro de 10 años que me la den cautelarmente ya, sobre todo si hay cuestiones vinculadas con escasez de recursos que impidan la satisfacción privada de esas necesidades hasta tanto llegue la indemnización. Por eso, fíjense ustedes, la necesidad va a estar dada por la naturaleza de la pretensión. Y la moraleja de Furlan es que no se debe tratar el daños y perjuicios de Furlan como si hubiese sido un chapa y pintura, la reparación del guardabarro de un auto abollado. En ambos casos se trata de un proceso de daños y perjuicios, pero no es lo mismo un guardabarro abollado que un chico de 12 años con una situación de salud que requiere una atención inmediata, urgente y grave en ese momento para evitar secuelas y que la incapacidad sea la menor posible. No es lo mismo, son dos situaciones muy diferentes. Si el guardabarro del auto es de una persona que ya pudo reemplazar el auto, repararlo, eso no tendría por qué tener aplicación este tipo de principios, porque esa persona puede esperar. Sin embargo, si el guardabarros de un auto es el guardabarros de un remisero, que es el único medio de subsistencia que tiene, la reparación de ese auto tiene otra naturaleza. Son otros los tiempos, son otras las cautelares que pueden ser ordenadas, que deberían ser ordenadas. Fíjense ustedes, cómo la naturaleza de lo que se pide debe modelar el proceso para que esto sea eficaz. El dinero también pagado en el futuro tampoco satisface por más que se pague intereses. Por supuesto que sí. El dinero que llega tarde en estos casos no satisface nada. Si no, este es un claro ejemplo de este caso. Si el dinero se hubiera entregado o en especie, en tratamientos, que es otra cosa que dice la Corte Interamericana, si el juez hubiese ordenado al demandado, que era el Estado Nacional, a que mediante sus hospitales públicos cubriera la atención que requería este chico, no hubiese sido necesaria una indemnización tan grande, ni hubiese hecho falta indemnizar tanto porque las secuelas se hubiesen mitigado. Por supuesto que el dinero tarde siempre es tardío en este tipo de pretensiones.